Probando, probando. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mm, bueno, vamos a esperar unos minutos para iniciar eh, el tema de patrimonio cultural. Bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Creo que me atrasé unos 6 minutos, ¿verdad? No sé si el audio está conforme. Sí, espero que esté bien. Hace un rato he llegado a casa y entonces me he instalado, entonces ya para empezar, ¿no? Lo que prometí. Bien, me voy a presentar. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por esta invitación a la Municipalidad Provincial de Puno y a mi estimado amigo Andrés por permitirme poder compartir con con esta ponencia que tengo el día de hoy, el 12 viernes. Mi nombre es Roger Rodríguez Mancha. Es un gusto grato de saludarles, ¿no? Soy promotor de la cultura, gestor del patrimonio cultural, diseñador gráfico profesional, publicista, en marketing, eh, dibujante contemporáneo e ilustrador profesional, promotor de proyectos de cultura, ciencia e innovación, director de programa de televisión de cultura, ciencia, tecnología, ejecutor de convenios y pactos de la cultura, arquitecto, diseñador de interiores, en donde voy ya escribiendo 2 libros, proyectando con temas de las nuevas paradigmas de la cultura en la nueva era, técnicas de concepto de la naturaleza como tecnología viva y alternativa en la arquitectura rural y otros temas, ¿no? En donde hemos presentado proyectos que están encaminando como la UNESCO, la ONU, en los récord Guinness, para salvaguardar nuestra cultura y patrimonio, ¿ya? Donde también presentamos varios proyectos al Consejo Regional de Colegios del Departamento de Puno, a las municipalidades, entidades privadas y municipales, ¿no? También estamos presentando un proyecto a Congreso, ya quienes nos representan al Departamento de Puno y ya encaminando en esta oportunidad, ¿no? Donde también en este año, el año pasado fuimos invitados para exponer en el entorno de la arquitectura, el arte en Francia, en Italia, en agosto de 2020, en Architect World France Lyon, y por esta pandemia no se pudo, entonces se ha prolongado para el año siguiente. Esperemos que podamos continuar, ¿no? Con los diplomados en curso y finalizados. Entonces, iniciamos con el tema. Bueno, antes de eso, hemos participado también en diferentes trabajos de exposiciones. De tal manera, hemos tratado de aprovechar en esta oportunidad, ¿no? Trabajos de una manera haciendo los teatros, en conferencias, simposios, presentación de proyectos. Hemos participado también en muchos trabajos, ¿no? Como también con los artistas plásticos, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces donde presentamos en esta oportunidad, ¿no? Estamos muy felices, me encuentro muy feliz de poder en esta oportunidad de compartir con ustedes y de todas maneras, ¿no? Yo les quiero invitar para que ustedes, digamos, a esta organización, ¿no?, latinoamericana de arquitectos, artistas, arqueólogos, estudiantes de dicha rama. Hola, esa es la definición, ¿no? Esta es una organización sin fines de lucro, ¿no?, que hemos creado un grupo de profesionales que nace en el departamento de Puno, interesados en el intercambio académico nacional, local, internacional, mediante la difusión de eventos académicos, conferencias, mediante congresos, coloquios de arquitectura. Buscamos la comunicación, una integración e intercambio permanente de conocimientos de nuestra carrera de artistas, arquitectos, arqueólogos y estudiantes en general, y de toda Latinoamérica, de todas las universidades e instituciones, con miras al mejoramiento de nuestra sociedad en el ejercicio. Bien, ya en un rato ya estamos por empezar el tema, ya y básicamente estamos esperando que la gente pueda estar llegando, ¿no? También soy socio del Club de Leones, Serpentina Roja, que corresponde a la ciudad de Juliaca. Somos hermanos leones, que ustedes también pueden participar. Es generalmente la especialidad únicamente en la cultura, ¿no? Nosotros trabajamos con la humanística de promover la cultura con eventos culturales, apoyando a todo lo que se requiere, ¿no? Bueno, empezamos con la ponencia. Bien, ya son las 6:14. Antes de empezar, quiero dar una pequeña, la temática de la ponencia, compartir una pequeña reflexión. En la imagen que ustedes ven, ese es un grupo de personas asiáticas, ¿no? Asiáticas que están con sus barbijos. Bueno, es compartir, ¿no?, la reflexión sobre lo que puede significar una cultura colectivista, un momento como este es el mundo que está viviendo de esta pandemia, y además en el trabajo de varios años que hemos estado experimentando y en cuestiones de trabajos de eventos colectivos, de literario, puede ser historia, patrimonio cultural, sociológicas. Quiero yo indicar, por ejemplo, en Asia ustedes verán que en ciertos comportamientos y respuestas sociales de individuales de la sociedad japonesa. Ellos, por ejemplo, ellos nos sirven como un modelo de la disciplina antes de afrontar la crisis. En esta como primera pregunta, quizás, ¿no?, el impacto del contagio. Vamos a generalizar un poco la historia. En enero se dio el primer caso estando cerca a China, ¿no? En China, por ejemplo, es una sociedad inmensa, pero Japón es un país bastante reducido, teniendo a la tercera edad con mayor ascendencia del mundo, siendo el segundo país con mayor proporción de fumadores. Por esta cantidad de habitantes en Japón, la infección de este virus no tuvo un crecimiento exponencial, sino es un avance lineal identificado hasta hoy. Sabemos que esta nueva crisis es muy contagiosa. En estos datos demográficos, Japón nos ha dado un modelo, nos presenta una variedad que permitiría de una gran propagación de la enfermedad. Básicamente muchísima gente en poco lugar y un cuarto de esa gente con más porcentaje, ¿no?, que
Entonces, Japón es una sociedad educada, de tal manera que responde de forma orgánica y unida. Ante cualquier evento, por ejemplo, Japón ha recibido por muchas guerras, arrasando, por ejemplo, desastres naturales como tsunamis, terremotos. Es, Básicamente son 1500 terremotos por año y 1000 temblores al día. ¿Ya? Entonces, esa generación por generación tuvo que sobrellevar catástrofes generadas por el hombre o por parte natural. Nosotros pasamos, por ejemplo, a América del Sur, que somos los latinos. Nos gusta mucho, por ejemplo, nos atrae mucho el deporte. El deporte el deporte, por ejemplo, es el que más llama la atención, que nos gusta. A mí me encanta el fútbol. Es un equipo de que tiene una gran masa, que se maneja el marketing desarrollado por diseñadores que son calificados, ¿no? Y que lleva el poder. Pero, ¿qué ocurre? Con esta pandemia, ellos no pueden tener un performance ante este momento tan crítico que es la pandemia. Y este equipo, por ejemplo, Adiara puede tener una infraestructura, que uno sabe lo que hace y otros no tienen, o salir a improvisar las directivas de distanciamiento, ¿no? Bueno, con referencia a la distancia, es un gesto al respecto, lo que la mayoría de los trabajadores en Japón de lugares públicos usan guantes. No hace falta recomendar sacarse los zapatos a la entrada de las casas, porque ya es costumbre para ellos, es una tradición. No hay que indicar a la persona cuando está tosiendo sobre no usar un barbijo y decir a la persona, ¿no? Entonces simplemente no es porque nos cuidamos, ellos se cuidan, sino cuidan a su persona. Este es porque es un protocolo habitual entre los japoneses. De hecho, ellos ya tienen eso. La mayoría del 50% de los trabajadores ya usan barbijos al ser resfriados para proteger a sí mismo, ¿no? Bueno, sino para proteger al otro. ¿Ya? Este es un mensaje más o menos fundamental de una cultura colectivista. El bien del todo es más importante de una parte. Entonces, pasamos al siguiente. Bien, como ustedes ven en la imagen, por ejemplo, como este es en el caso, les puedo explicar cómo es que se está manejándose el primer caso en el mundo, el otro es el primer caso en el Perú. En este año 2020, que es el año par, básicamente he diagramado tres círculos de marzo, abril y mayo. Les puedo explicar por qué está marzo, abril y mayo. Porque en marzo se empezó acá en Perú la parte de lo que es la pandemia, abril y mayo. Bueno, un pequeño resumen, el 17 de noviembre del año 2019, el año pasado, sería la fecha del primer caso en el mundo de coronavirus, de COVID-19, en el paciente cero sería una persona de 55 años de edad en China, ¿no? Que se ha prolongado a nivel mundial, empezando por la ciudad la ciudad ¿no? de China. Bien, por ejemplo, en diciembre ya en los hospitales chinos se supo que ya se enfrentaron con una nueva enfermedad, básicamente, y solo hasta en enero en 2020 se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan, porque la palabra Wuhan era lo que iba a determinar, ¿no? Ese es el primer caso que se dio. Ahora, esa es la parte del primer caso en el mundo. Ahora vayamos en nuestro país, el primer caso en el Perú. En el Perú se ha confirmado la pandemia de enfermedad por coronavirus en Perú. Se anunció el 6 de marzo de 2020 en la ciudad de Lima.
mientras que el primer fallecimiento fue en nuestro país, ya se confirmó el día 19 de marzo. Entonces ahí es donde empecé a decir, ¿no? Marzo, abril, desde marzo hasta, en marzo hasta hoy en junio ya en la ciudad de Lima, ya 2 semanas ya se le dio como la muerte, ¿no? Hasta el 12 de abril de 2020, ¿no? Este brote se ha expandido en todo el territorio nacional, siendo el departamento, creo que era en el Ucayali, ¿no? En Ucayali, y la última entidad regional a reportar su primer caso positivo en la actualidad. El país ya se sumó bastantes casos, ¿no?, que se contagiaron. Porque, bueno, como el patrimonio cultural se tiene que ver mucho de marzo, abril y mayo, porque generalmente ahí es donde se empieza lo que son los 19. Hay días muy importantes que se han manifestado, que son festivos a nivel mundial. A nivel mundial, las festividades que se dan es en marzo, abril y mayo. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses, contando con junio, por ejemplo, el 21 de marzo es el Día de la Poesía, el 22 de marzo es el Día Mundial también del Agua, que es un tema de la cultura. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, el 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, el 18 de mayo es el Día Mundial de los Museos, el 23 de abril es el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. El 18 de abril fue el Día Internacional de los Monumentos. El 15 de abril era el Día del Arte. ¿Y por qué recuerdo todo eso? Porque ya nosotros hemos hecho todos esos eventos el año pasado, siempre tratando de prolongar y hacer los trabajos, ¿no?, del sector de la cultura, ¿no? El 15 de abril es un día básicamente muy importante en donde nace Leonardo da Vinci, y dentro de abril grandes personajes de la historia de la edad del Renacimiento. Por ejemplo, el 15 de abril, como les he mencionado, es Leonardo da Vinci. Recuerdo el 6 de abril es Miguel Ángelo. El 6 de abril también Rafael Sanzio, es un italiano. El 3 de mayo Nicolás Maquiavélico, muy conocido. El 29 de mayo, más no me recuerdo, es Dante Alighieri. Bueno, este es un poeta, ¿no?, de la Divina Comedia. El 15 de abril, Filippo Brunelleschi. En abril, no recuerdo la fecha, es el León Battista Alberti. Entonces, dentro de ese tema del trabajo, que, o sea, es algo que realmente nos interesa mucho para nuestro sector del patrimonio de la cultura, y también ellos, sobre todo Leonardo da Vinci, pasó por una etapa de la pandemia. Yo les voy a explicar, ¿no?, cómo se da este caso, ¿no? Y creo que también me faltaba mencionar el Día Mundial del Artesano, que es el 19 de mayo. Otro es el 22 de abril, Día Mundial de la Creatividad y Renacimiento. Básicamente ya vamos a... y se ve acá la imagen, ¿no?, de más o menos cómo se prolonga el marzo en abril, como les he mencionado. Acá el brote de virus que se ha generado, ¿no? Son los museos, los días importantes, ¿no?, que han sido realmente perjudicados, afectados, ¿no? Entonces el siguiente viene, por ejemplo, ya nos toca lo que es el tema del Renacimiento, porque el punto de ahí que se nota, la parte de Renacimiento, ¿no?, es en abril, ¿no? ¿Qué entendemos, por ejemplo, de la época del Renacimiento? Porque el Renacimiento es un periodo de renovación cultural, artística, literaria, científica, también que ha surgido en Italia y se expande por toda Europa, ¿no?
desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVI, a finales del siglo XVI. El soporte es humanismo, ¿no? Como concepción básica de esa época es antropocéntrico, individualista, de orientación laica, ¿no? Esto con una vuelta a los modelos de la antigüedad, la clásica, la observación de la naturaleza mediante la observación como método y la experimentación con descubrimientos de revolucionarios en las materias de química, física, la astronomía, la medicina, la filosofía, la música, etcétera, ¿no? Es donde el Renacimiento a grandes renacentistas, por ejemplo, Galileo, Servet, Erasmo, Bacon, etcétera, ¿no? Con una multitud de escritores, músicos o artistas variados en la pintura, la escultura, la arquitectura, de un renombre mundial, que básicamente partimos de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Botticelli, Frank Angelo, etcétera, ¿no? Esos son los, digamos, la historia de la humanidad, ¿no? El siguiente, por ejemplo, como pueden ver la imagen, ¿no? Como se ha mencionado, el Renacimiento, donde estoy un poco jerarquizando a Leonardo da Vinci en el mes de abril, ¿no? Donde nace el 15 de abril. Son personajes básicamente del Renacimiento más importantes, ¿no? De los principales del Renacimiento, que son pintores, un conjunto de autores, historiadores, políticos también, cuyos trabajos han destacado en este periodo en Europa occidental, ¿no? Bien, el movimiento cultural fue una de las etapas históricas más importantes que han florecido en las artes y en las ciencias, lo que permitió llevar a la humanidad a la era moderna. En esta época se dio la desintegración, ¿no? de cómo el sistema económico y político y fue sustituido por un capitalismo, ¿no? Bien, Leonardo da Vinci, por ejemplo, es un genio que nació, ¿no? en una figura más representativa de este periodo del Renacimiento, gracias a los aportes e inventos que él ha realizado en varias áreas de conocimiento. Destacó como un escultor, pintor, arquitecto, inventor, ingeniero, científico, hasta anatomista y urbanista, ¿no? Detrás de esa genialidad que él tuvo se encuentra la invención que sería el futuro. Bueno, no sé si el futuro de lo que hizo, ¿no? Del helicóptero o el tanque de guerra. Hay un artículo también que he leído eso, ¿no? El automóvil, ¿no? Y el submarino. Es por ello que la mayoría de esos expertos lo califican como el único ser humano con tantos talentos que haya existido hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces las obras más representativas de él, bueno, fue las obras como La Mona Lisa, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, las cuales han sido estudiadas, analizadas y servido de inspiración a generaciones posteriores. Y también hubo otros personajes que han sido Lorenzo Medici, que es la imagen a la derecha superior. Fue, bueno, entonces para explicarle nos va a ganar quizás el tiempo, ¿no? Entonces pueden ustedes buscar, ¿no? Y su vida es muy importante, ¿no? Entonces, de ahí viene Miguel Ángel. Ha sido muy reconocido en el también como así, ¿no? De este temperamento como Leonardo da Vinci, como pintor, escultor, ha sido considerado uno de los grandes artistas durante el Renacimiento, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar también, ¿no? El Rafael Sanzio y los demás
artistas, ¿no? Como Nicolás Maquiavelo, perdón. Bien, entonces, tocado, nos ha enfrentado todo ello, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a la siguiente, a ver. Ya, bueno, acá se notan los máximos exponentes, ¿no? Bueno, acá del siglo XVI, ¿no? 15 y 16 en abril, en donde se concentra con el Leonardo da Vinci, ¿no? El siguiente viene, ahí está ahora, el tema, por ejemplo, lo que concierne ahora con Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, pues, es básicamente lo que él ha trabajado, ¿no? Que tiene que ver mucho, ¿no? Esa es la parte, bueno, es, de los exponentes que les he mencionado. Nos hacemos una pregunta, ¿qué sería, digamos, si Leonardo da Vinci estaría, hacemos un viaje, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Leonardo da Vinci como un genio ante el coronavirus? Estamos hablando, retrocediendo unos 500 años atrás, ¿no? Cada que sorprende la pregunta, pero como un genio como él, ¿cómo había reaccionado Leonardo da Vinci? Es ¿no? Más o menos como una capital moral, le haya dado una respuesta ya unos 500 años atrás, ¿no? Les voy a contar algo, por ejemplo, en 1487, luego de que la peste bubónica, bueno, bubónica es un tumor, ¿no? Un tumor que ya se genera no es una enfermedad, ¿no? Crónica, es provocar a la muerte de una cantidad de personas, ¿no? En la urbe, ¿no? Leonardo ha descubierto que la plaga que expandía por las malas condiciones sanitarias y que la salud de los ciudadanos estaba relacionada con la salud de su ciudad, según lo que se consigna en un artículo, ¿no? En la biografía de Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci ha ideado, ¿no? Más o menos, por ejemplo, de la peste, la imagen que ustedes pueden ver es el tejido del desordenamiento medieval, ¿no? Entonces, esa es una pintura, ¿no? De esa época del Renacimiento. Esta es la imagen de una peste que la historia el arte puede aportar a la conciencia colectiva cultural. Una plaga que ha representado en la obra de Nicolás que guarda el museo, ¿no? de dicho país. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 1477 a 1479 ha habido devastadores brotes, mayormente peste bubónica, provocaron la muerte de unas miles de personas en el norte de Italia, ¿no? Yo me recuerdo muy bien esa parte donde ha recibido esa gran cantidad de muertes, ¿no? Según donde leí era una enciclopedia de plaga y pestilencia, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá, por ejemplo, acá se ve, ¿no? Ese es un trazado de la ciudad medieval, ¿no? Es un trazado de la... Entonces, como en la época era común el cuestionamiento, el trazado de las ciudades medievales, ¿no? Es una imagen llenas de pasajes con calles sumamente angostas donde se amontonaban personas como, bueno, personas, animales y basuras. Eso llevó a Leonardo a desarrollar en el año 1487 el plan de una ciudad ideal que garantizara la salud y la belleza, y donde básicamente se separa el tránsito de personas de tránsito de animales, ¿no? Es decir, él ha ideado es dispersar las conglomeraciones donde las personas
eviten amontonarse como animales, ¿no? Llenando con cada espacio de fétidos olores, esparciendo generando el gran basural, ¿no? Hasta generando a una muerte, ¿no? Entonces, como Leonardo aplicó esta idea, acá podemos ver la imagen de hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci aplicaba básicamente la analogía, la clásica entre el microcosmo, el cuerpo humano, y el microcosmo de la Tierra. ¿Ya? Entonces, microcosmo es una parte no genérica que se relaciona con la actividad neuronal dentro del cuerpo, y el microcosmo, lo que es en la Tierra, lo que es universal, ¿no? Es algo, estamos hablando del universo, que tiene una cierta reflexión, padecimiento a ambos términos, que es microcosmo del hombre y el microcosmo de la Tierra, ¿no? Él ha connotado, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, connotó que las ciudades son como organismos que respiran y tienen fluidos que circulan, una basura que debe ser removida. Es decir, que Leonardo estaba ideando para poder alinear a una limpieza orgánica, una limpieza ambiental, para reducir la ciudad de urbe, ¿no? Para ensanchar quizás para el brote de esta pandemia que ellos están recibiendo. Sin embargo, a pesar de aquella ciudad ideal, bueno, nunca se ha construido, ¿no? El urbanismo medieval básicamente se refiere a la ordenación urbana consistente en las ciudades, ¿no? que básicamente es el ordenamiento medievo, que tendrían una forma urbana característica, compacta, amurallada y con una vivienda típica de una casa gótica, ¿no? Son con calles muy reducidas, en ese, ¿no? Como en la imagen pueden ver, ¿no? Este es como el cuerpo, lo vamos a transmitirlo como un cuerpo tejido a construcción cultural, ¿no? El cuerpo tejido a construcción cultural, el eje de este trabajo es el cuerpo en tanta categoría histórico, social. Nuestro ensayo básicamente se basara, ¿no? en el análisis de dos obras, ¿no? de dos obras de cuyos personajes, que son de la pintura de León Alberti y tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, para mostrar cómo en ambos artistas está presente la teoría de las semejanzas entre el micro, lo que es el cuerpo humano, y el macrocosmos, el mundo universal, el mundo circundante, o teoría de la mimesis bajo la óptica, ¿no? de tal Heller, ¿no? En tensión con una nueva visión que se está abriendo paso a paso. Es decir, que si bien el cuerpo no es aislable del hombre o del mundo, sin embargo en ambos artistas se ha hallado, ¿no? Los primeros pasos hacia una descralización del cuerpo, sobre todo Leonardo a través de sus estudios anatómicos, porque Leonardo también estudió anatomía humana, pero no la había terminado, ¿no? No la había terminado. Él buscaba como palabras claves que el cuerpo como semejanza, microcosmo, macrocosmo, la descralización, ¿no? Las palabras claves lo buscan ustedes como el semejanza, microcosmos. Entonces ahí se les va a idealizar más o menos, hacer unas referencias de lo que él hacía, ¿no? Una cultura, les comento que la cultura, por ejemplo, ustedes deben tener en cuenta, la cultura es un código de ordenamiento de la experiencia humana, como una triple acción lingüística, perceptiva y práctica. En sentido, una ciencia o una filosofía es una teoría e interpretación de ese ordenamiento. Básicamente la teoría e interpretación de ese ordenamiento se aplicó directamente a la cultura, pues se supone que la existencia de formas de aprehensión
de las producciones, ¿no? De esa cultura que constituye un saber que está más acá, ¿no? De las ciencias, de la filosofía, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha manejado, ¿no? Por esto lo que implica, no implica considerar el cuerpo como un dato natural, porque a veces nosotros que tenemos que tener una imaginación para poder rescatar, dar ideas, por ejemplo, en la pandemia, lo que está pasando, entonces muchos profesionales tienen que usar esa genialidad, un código, para eso que Leonardo da Vinci usó ese código para poder resolver lo que realmente él quiso realizar, ¿no? Entonces, en este sentido, el cuerpo se va invistiendo de sentido en la interacción con el mundo. En efecto, se va transformando y reformulado por distintos, ¿no? Son como distintos paradigmas imaginarios, discursos y prácticos en cosmovisión, ¿no? Este, entonces el cuerpo está abordado, ¿no? Como realidad constante e inmutable, ¿no? Entonces es un constructor cultural. La visión del cuerpo pertenece a un mundo histórico específico y cambia a la par de este, ¿no? Entonces ahora ¿cómo es que básicamente sea el renacimiento ha surgido tras una epidemia y después del COVID? ¿Qué más podría pasar, no? Después del COVID, ¿qué otra pandemia puede aparecer, no? Esto es básicamente la historia demuestra que en una ocasión el despertar de la creatividad sucedió después de alguna catástrofe. Bueno, muestra de ello es una manifestación de talento creativo que invadió, bueno, creo que en Europa la peste negra en el siglo XIV, ¿no? Entonces, por tanto, una vez que derrotemos, ¿no? a, a, al coronavirus COVID, podríamos levantar una nueva edad, ¿no? Una nueva edad caracterizada por una creatividad e innovación y las tecnologías exponenciales, con el objetivo de reflexionar acerca del presente y del futuro. ¿Qué nos deparará el impacto? ¿No? Entonces, eso es lo que más o menos trato de ver, buscar, ¿no? La pandemia, porque hay muchas pandemias que han azotado a la historia a lo largo de los años. La peste negra, la gripe española, ¿qué más era? La gripe asiática, y, hasta VIH, ¿no? Y entre más, ¿no? Bien, entonces eso es lo que más o menos estábamos tratando de realizar ese modelo, ¿no? Ahora, pasando a un tema siguiente, más a local, tenemos una persona que básicamente grabó su video. Es nada más y nada menos la nieta de un personaje que ha reproducido en quechua el himno nacional del Perú. Ella, bueno, ella me llamó y entonces nos comunicamos, entonces ella va a dar sus palabras que básicamente, ¿no? Que ha grabado, ¿no? ¿No? Su nombre es la señora Marilia. Se trata de Eustaquio Rodríguez Aguaranca, ¿no? Bueno, empezamos. A ver, vamos a... Agradecer por la intervención a la conferencia virtual sobre patrimonio cultural. Quien les habla es Marilia Sánchez Rodríguez, de nacionalidad peruana, nacida en la ciudad de Puno, profesión ingeniero civil, pero que lleva en la sangre la cultura de nuestra tierra Puno, más que nada en lo que es la música. ¿Y por qué? Porque mi señor padre, Felipe Sánchez Huanca, ha sido uno de los fundadores y presidente vitalicio del Centro Musical Chiriguanos de Huancané. Y por otro lado, mi señor abuelo, Eustaquio Rodríguez Aguaranca, fue el primer traductor del himno nacional al quechua y al aymara,
además de ser poeta, escritor y realizar muchas actividades culturales. Yendo al tema, ¿cómo afecta esta crisis del COVID-19 a nuestro sector cultura? Bueno, a la capital folclórica del Perú y se puede decir del mundo, esta crisis la ha paralizado. Nuestra ciudad ya no está dando toda su cultura, ¿no? ¿Y quiénes se ven afectados? Los artistas, porque ya no tienen, ya no perciben ningún ingreso. Igual manera, en nuestro caso, no hemos podido acompañar a la fiesta de la Cruz de Huancané, que ya no se realizó, porque siempre interveníamos el Centro Musical Los Chirihuanos de Huancané, tanto en Huancané como en Puno, en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el centro musical que ya el 24 de junio cumplimos 52 años de vida. Entonces, ¿qué alternativas podríamos buscar para este problema? Sería, por uno de los lados, que tanto el gobierno regional como todas nuestras autoridades de Puno, de nuestra capital folclórica, apoyen a los artistas. Podría ser gestionando un bono ante el gobierno nacional o de repente hacer protocolos para presentaciones en ambientes cerrados. Ojalá nuestras autoridades nos ayuden. Muchísimas gracias. Hola, hola. Ah, ah, hola, hola, hola. Perdón, creo que no se escuchó. Ya. Bueno, voy a repetir lo que creo que no se escuchó porque cuando se pasó el video de la señora Marilia, estaba agradeciendo a la señora Marilia por esta oportunidad, por haberse sumado. Realmente es muy dichoso, ¿no? Ser parte de ser una nieta que ha compuesto su padre, ¿no? Su padre que ha de tanto quechua y aymara, ¿no? Este, eh, ya, rato, ¿aló?
Sí, ya lo activé, ya, muchas gracias. Sí, está ya. Ya, sí. Bueno, es Andrés. Sí, me estaba avisando de que el audio no se escuchaba. Gracias, Andrés, ¿no? Por avisarme. Ya, y ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Después de la, del video que dio a conocer, ¿no?, la señora Marilia, como les decía, que Eustaquio Huaranca fue uno de los poetas quechuas más importantes del siglo XX. Ha trabajado con Tutela Gamiel, acá se ve, ¿no?, y Manuel Núñez Butrón, ¿no? Básicamente muy interesante, histórico, ¿no?, que debe ser reconocido, tiene que ser reconocido de lo que trabajó, ¿no? Es un elemento muy actuado, muy bueno, que ha cumplido una labor estable en ese trabajo, ¿no? Entonces viene bueno, volviendo al tema, lo que es el desafíos del patrimonio cultural, el arte, la cultura ante el COVID-19. Estamos centrando en lo que es el nacional. El nacional en nuestro país. ¿Qué está ocurriendo? Eso es, bueno, es como ustedes van a entender la importancia que es la cultura y el patrimonio. Es ahora que los desafíos, el arte y la cultura frente al COVID, la situación de la crisis generada por el coronavirus afecta una gran medida del tejido cultural. Bueno, hay expertos de unas universidades, creo que he visto uno de los del Zoom que se ha participado, sobre el reto de mantener vivos el arte y la cultura en esta época de pandemia. El panorama del arte y la cultura que se está viviendo definitivamente ha cambiado con la llegada del COVID-19 y no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, va a cambiar. Tenemos que generar ideas, generar nuevos prototipos para poder realizar. Sí, claro, no altera mucho la economía, sino hay que ser más concisos, ¿no? Y no va a ser lo mismo, aunque se haya restablecido la actividad social. Tenemos que cambiar. Es un reto del sector de la cultura, porque muchos profesionales que han destacado y tienen que ser, ¿no? En el sector cultural se ha visto muy afectado. Esto tiene que ver con la mentalidad. De un accesorio que a veces se le presenta el arte ha sido un grupo al que más tardíamente se le ha anunciado un tipo de el grupo al que más el apoyo, ¿no?, de instituciones, por ejemplo el Ministerio de la Cultura, que quizás, ¿no?, cuando se empezó no se ha publicado planes para elaborarlos, ¿no?, de cómo hacer para que las instituciones culturales puedan continuar. Creo que una de las cosas más complejas a la que nos enfrentamos también es el hecho de cómo que todas nuestras producciones artísticas, todo lo que compartamos, van a estar mediadas por una pantalla. Vamos a estar en ella, estamos ahora metidos en parlantes, audífonos y pantallas, la tecnología, ¿no? Definitivamente, para el sector cultural, esto ha sido duro, porque el contacto físico, que para nosotros es muy importante y determinante de nuestro quehacer. Esta crisis, pero bueno, eso ya podemos quedarnos en casa ahora eternamente, ¿no? Y podemos aprovechar lo que nos da la tecnología, ¿no? Y claro que la cultura, como se dice, que es muy importante en el desarrollo de la ciudadanía. Si ya lo hemos dejado entrar con confianza en nuestras casas, en estos días de cuarentena, es arte y cultura a través del ataque de diversos que los artistas, gestores e instituciones han puesto a disposición. También se ha generado un movimiento muy poderoso de las personas por producir contenido. Esa es una clara muestra de la necesidad del ser humano de seguir contando historias.
Nunca hay que olvidar que el arte y la cultura, o sea, nuestro patrimonio cultural, el patrimonio cultural tiene un rol central en el desarrollo de la sensibilidad social y la creatividad luego del shock inicial de la cuarentena que se ha prolongado. Sorprendentemente apenas se dio la cuarentena, entonces todas las instituciones culturales empezaron a abrir sus contenidos. Hasta ha sido una señal de que la sociedad valora la cultura como un ingrediente esencial en nuestros hogares, en nuestros trabajos. El ser humano no puede vivir de las noticias de la televisión. Propiamente dicho, no se puede vivir sin la cultura, ¿no? Nosotros estamos y debemos poner énfasis a los museos. O sea, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, el Museo Zonas Arqueológicas de carácter históricos, donde hacemos exposiciones virtuales, por lo que cada semana a diario instituciones realizan una colección distinta de libro acceso, también como conversatorios virtuales, digitalizando material de nuestra biblioteca y archivo histórico. Bueno, eso se debe trabajar y genera una propuesta legible e inmediata a través de una plataforma online gratuita para acceder y poder tener una oferta cultural rica y viva, una diversidad variada y especial tanto de visitas a museos, monumentos, zonas arqueológicas, etc. Además, elaborando una galería virtual el día que volvamos a presenciar, vamos a seguir teniendo estos recursos. Bueno, eso anima a pensar que nuestro material digital va a llegar a personas en cualquier parte del Perú y del mundo, y tan solo haciendo un clic, ¿no? La tecnología es lo que más imprescindible se realiza. Bueno, por ejemplo, el teatro, la danza, no van a desaparecer nunca, porque quedaron congelados en la historia hasta el final. Pero tenemos que ser creativos y empezar a desarrollar nuestros lenguajes con los recursos que tenemos disponibles. Es responsabilidad de nuestra de manera, velamos, ¿no? Dentro de las posibilidades por este sector ha golpeado al sector de la cultura a través de la generación del contenido y oportunidades a otros artistas independientes en condiciones diferentes, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad, por ejemplo, ya nada va a ser igual. Todo se va a reconfigurar. Se va a abrir espacios diversos, no estará al margen para la creación áreas de la cultura más problematizadas con las artes escénicas. Quizás pongamos un ejemplo donde ya una escena te esté hablando de un sitio, podemos migrarlas a escenas nuevas que necesariamente sean cuerpo a cuerpo, ¿no? No va a ser igual si no partimos de este principio de colaboración y de solidaridad como un valor determinante en nuestra gestión. Aprenderemos a convivir la presencialidad con la virtualidad y con los valores que cada uno tiene. Hoy en día el valor está en la red en los límites, no está en el trabajo conjunto o ni en solitario. No, hay que compartir. En vez de pensar en quién hacer o hace algo primero, es necesario que el sector cultural trabaje más en red de lo que ha venido caminando, ¿no? Bien, la máxima precaución en la desinfección del patrimonio durante la crisis, ¿no? Que significa que esta desinfección, o sea, que se usa sustancias, porque yo estaba observando, hay unas ciertas instrucciones sobre la protección de los bienes culturales y patrimoniales en este momento de crisis pandémica para evitar algunos perjuicios
que puedan causar en ellos los trabajos de limpieza y desinfección. Bueno, el patrimonio cultural se ha difundido información detallada en la que se advierte de que los materiales con los que han sido construidos los elementos representativos del patrimonio cultural, con los que ornamental, ¿no? Pueden dañarse a medio y largo plazo con los sistemas y soluciones de desinfección, ¿no? que se están empleando en este momento, y la que recomienda que la medida de lo posible y en la función de las circunstancias se evita realizar estas labores de desinfección masiva en un tipo de elementos, ¿no? Básicamente, esos son lo que se refiere. Piden que se tenga en cuenta que la mayoría de estos edificios coloniales históricas y otros elementos de interés patrimonial están cerrados y sin uso en estos momentos por las medidas de confinamiento, ¿no? Que según establecen los profesionales técnicos o científicos, la pervivencia del virus en los materiales es limitada en el tiempo, ¿no? Una vez que esta situación pase, los elementos del patrimonio cultural que se conservan seguirán y deben velar porque lo que hagan en las mejores condiciones para que se puedan disfrutar de ellos aproximadamente y garantizar su traspaso a las futuras generaciones. En cuanto a las desinfectantes, a los materiales del patrimonio cultural, la comunidad científica nos ha leído que ha informado que el COVID-19 puede persistir en la superficie de ciertos materiales de 6 a 9 días, porque para hacer la desinfección se considera eficaces productos como alcohol. Bueno, creo que se usa el alcohol como la lejía, es algo de agua oxigenada, ¿no? Hay unas partes técnicas. Sin embargo, estas soluciones son peligrosas y corrosivas a los materiales que compone el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, los monumentos, museos, los materiales están pues por piedra, ladrillo, cerámica, metales, vidrios, madera, pinturas, policromías, pues papeles, pergaminos, textiles, una variedad, etcétera, ¿no? Todas estas soluciones pueden dañar los materiales que forman parte de los elementos históricos, artísticos y documentales, ¿no? Bueno, eso es tener en cuenta lo que se refiere, es cuidar, ¿no? Los materiales de nuestro patrimonio inmueble, ¿no? Bueno, pasando al siguiente tema. Bueno, acá ustedes como pueden ver, observar, el confinamiento, cierre de museos, iglesias, galerías, teatro, etc. Esta es la iglesia, la catedral de la ciudad de Puno, la Plaza Mayor es la Plaza Mayor. Bueno, yo no lo digo Plaza de Armas, pues técnicamente no se le puede decir Plaza de Armas, ¿no? Porque la Plaza de Armas se origina del tema de lo que es al frente de un cuartel, porque anteriormente la Plaza de Armas era congestionada, derivada por el uso militar. Entonces, lo legal se denomina la Plaza Mayor de Puno. Básicamente, en esta imagen, bueno, bueno, se cubre, ¿no? la parte de lo que es la fachada de la catedral de Puno. Bueno, lo que la vista lo dice, no necesitamos dar una redacción, porque este confinamiento ha obligado a cerrar este es un ejemplo que puse, ¿no? Museos del arte, catedrales, iglesias, salas de concierto, salas de exposiciones, galerías de arte, conferencias, teatros, agencias de viajes, turismo, etc. El mundo de la cultura está huérfana, solitaria,
olvidar el calor de los aplausos y de la admiración de los visitantes, que son los turistas. Sin embargo, son cada vez más las instituciones culturales que recuerdan la importancia de la cultura como el mejoramiento, que es un antídoto contra el tedio, ¿no? Se trata de buscar, ¿no? Aceptar y renovar, pues, ¿no? Lo que se quiere proteger nuestro patrimonio, ¿no? Es como que una expresión de manera de ser. En la resonancia con sentido y nos realizamos una sociedad colectivista. Nuestro patrimonio cultural se encuentra en estado de abandono. La institución encargada por velar, Ministerio de la Cultura, obviamente, ¿no? Es dependiente del poder ejecutivo del país. Es un gran problema social. Sitio de patrimonio y cultura se encuentra en estado de abandono. Bueno, me imagino que ya deben estar estableciendo normas para poder, son protocolos para poder proteger, ¿no? Yo creo que sí, esperemos que sí, pues. El patrimonio está básicamente relacionado en todas las acciones que se realizan, ¿no? En todas, y entonces ahora el siguiente, a ver, vamos a, el gran desafío de plantear nuevas ideas, modelos que se plantearían, ¿no? Bueno, es la pregunta que yo lo expresé. ¿Cómo le afecta el COVID nuestro sector cultural de patrimonio cultural, ¿no? O sea, ¿cuáles son los planteamientos que uno, bueno, si ya lo respondió, ¿no? La señora Marilia al video anterior, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo que se busca, ¿cómo es que nosotros ahora nos sentimos aislados en un silencio del sector cultural, ¿no? La imagen lo aprecian que básicamente yo particularmente yo me siento así, porque a veces para sentir, improvisar, es muy diferente relacionarse el impacto visual con el impacto material físico. Ese es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos sentimos el aire, sentimos su cultura, sentimos su patrimonio, sentimos su perfume, sentimos todo. Necesitamos tener esa conexión, ¿no? Esa conexión hacia, hacia ese elemento patrimonial que nosotros queremos, ¿no? El segundo video, el segundo video he estado alistando, ¿no? El segundo video se trata de una señorita, es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Puno. Bueno, entonces ella también da su propuesta, ¿no? Bien. Social de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Cómo me afecta esta crisis en el ámbito cultural y también a nuestra sociedad? Tuvimos muchísimo tiempo para reflexionar y darnos cuenta que nuestro sector de cultura está de baja. Egresé al Colegio Villa Fátima, donde gracias a su estudiantina aprendió a amar el arte mediante la música, cantando guaños pandilleros, cantando marineras puneñas que hicieron que mi sentir sea mucho más grande por mi tierra. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos hacer que no se pierda? Tenemos la tecnología a la mano. Antes se creía que solamente llegaba a personas, a jóvenes, pero nos damos cuenta que llegamos a muchas más personas, llegamos a ancianos, llegamos a personas mayores y también a niños que si se dan cuenta que nuestra cultura es algo demasiado importante, a sus generaciones y generaciones seguirán expresándolo de la misma. La identificación cultural que nosotros debemos sentir debe ser grande y con esta ayuda de la tecnología no podemos llegar solamente a las personas de nuestra comunidad o que estén cerca, sino explotarlo a mucho más, a más regiones de nuestro país y hasta poner nuestra cultura en el ojo del mundo, elaborando videos, elaborando fotos que hagan
que se demuestre realmente lo que es nuestra cultura, la belleza que tiene. Y después de que todo mundo se siente identificado, se vea que realmente es hermosa nuestra cultura, pues demostrarla, compartirla y hacerla mucho más grande. Rosa Huaco Bautista es... Bien, acabamos de ver la interpretación y expresión que dio Carla Rosa. Muchas gracias por aportar, ¿no? Y el tema de la ponencia. Ahora, la sacudida al turismo, al sector cultural. Eso es lo que más llama la atención también, porque el turismo cultural, ustedes saben que es el que tiene el fin de la cultura. Esta es una de las relaciones más fundamentales entre cultura y turismo. Una gran mayoría de los pertenecientes al patrimonio cultural, por no decir, constituyen atractivos turísticos, uno de los grandes motivos de los viajes turísticos está relacionado con el conocimiento cultural, arte, historia y el conocimiento del de diferentes, ¿no? También con el entretenimiento. La cultura provee de insumos, el arte ocio creativo para el buen uso del tiempo libre a través de los espectáculos del turismo cultural, ¿no? Son clásicos, ¿no? De la mayoría que los turistas los visitan, como por ejemplo es Siustani, las chulpas, un atractivo alternativa para públicos más especializados, interesados en conocer expresiones culturales diferentes, como observar las danzas autóctonas que son propias de nuestras costumbres, nuestras tradiciones como patrimonio intangible. Claro, de hecho que no se puede tocar, pero son creencias intangibles, así como la cultura otorga el turismo gran número de atractivos. El turismo también ha contribuido a la cultura principalmente con la democratización de la misma. Gracias al turismo, millones y millones de personas conocen estas artes, estas esencias y que están destinadas a los turistas, ¿no? Solo por una élite. Por otra parte, el turismo cultural es gran medio por el cual la cultura contribuye al desarrollo económico, patrimonio de cada ciudad, de cada país, ¿no? Constituye uno de los recursos básicos para la configuración de un destino turístico a una ciudad. En el patrimonio pasa a ser un recurso que se puede convertirse en producto capaz de generar riqueza al sector de la cultura. El empleo también, ¿no? Genera bastante empleo, aunque es necesario poner una atención así, la conservación y mantenimiento, así como garantiza el disfrute del mismo a la sociedad, ¿no? Bien, entonces el patrimonio, tanto el turismo, ¿no? Es una comunidad, ¿no? Que básicamente se desplaza, visita los museos, ahora que como se ha cerrado, ya que antes se mantiene el público, sin embargo también ahora que existen peligros cuando se desarrolla una actividad descontrolada. En Perú tuvieron que limitar las visitas, por ejemplo, de Machu Picchu y demás lugares más característicos de nuestro país, porque peligraban las estructuras de la ciudad, ¿no? Un ejemplo que colocaron, por ejemplo, nomás me recuerdo que en Bolivia, en Altamira, que han colocado un mirador para dejar de respirar a los turistas que estaban dañando la pintura rupestre. Bueno, esos protocolos que se manejan, ¿no? Una declaración patrimonio. También existen peligros con el turismo vinculado al patrimonio inmaterial, ¿no? Por ejemplo, varios antropólogos
también he leído esa parte que han advertido sobre la pérdida de la esencia ritual de una manifestación, de una danza autóctona en función de un espectáculo más comercial. Por eso el igual del patrimonio natural, el turismo cultural tiene que estar vinculado al desarrollo sostenible, es decir, un turismo sostenible, ¿no? Esto es, bueno, es un tema bastante largo, de hecho que estoy ya resumiendo, ¿no? El tema, lo que es del turismo, cómo se ha actuado, esta es una señal, ¿no? De que todo ello del viaje, ¿no? El viaje conoce como una profundidad que ha sido visitado por el turismo cultural, ahora que ya se desarrolla en el cierre, ya no hay estacional, ¿no? De desplazamientos. Esperemos que esto se acabe pronto, más antes posible, ¿no? Esta es prácticamente una agresión patrimonial al sector de la cultura. Por eso se puede evitar tomando las medidas adecuadas de seguridad, conservación. Lo importante es lograr que se llama traseras como la doble efectividad, ¿no? La preservación y difusión del patrón como bueno, patrón y cultural de las culturas, ¿no? Culturas y de los productores culturales y la dinamización de la economía y la generación del empleo. En otras palabras, aprovechar la oportunidad que da el creciente desarrollo de la economía naranja. No sé, han escuchado ustedes la economía naranja, es muy importante. Léanlo. Veamos algunos ejemplos de la enorme oferta, demanda relacionada con el turismo cultural antes de la pandemia o coronavirus. El museo, por ejemplo, o sea, Louvre, bueno, creo que ha expuesto más de 35.000 obras de arte y tiene algo de 400.000, ¿no? en su bodega. Eso en el año 2019, ¿no? Que ha recibido 9.600.000 tantos visitantes. Una casi de la totalidad de ellos vieron a la pintura de Gioconda, de Leonardo da Vinci, y la Venus de Milo, ¿no? De Alhambra, que es Granada. Esta es una infinidad, ¿no? Una infinidad que se ha repuesto, ¿no? Que la visitantes, el turismo, millones que obtuvo nuestro país, ¿no? Entonces, con el caso del cierre, fue una pérdida de gran dinero económico, caída. Entonces, ¿no? Lo que ha ocurrido se ha convertido en un escenario de los más dramáticos, no es dramáticos que está pasando. Ahora las escenas, por ejemplo, las escenas que también han sido más dramáticos son las escenas de las megafiestas, no solo por los efectos de la actividad turística, sino en todas las industrias culturales y empresas creativas que han dejado de generar millones de peruanos y miles de empleos al la entrada universitaria. Bueno, también la Virgen de la Candelaria, el Carnaval de Juliaca, ¿no? Estas megafiestas, ¿no? Tanto megafiestas y medianas fiestas se han suspendido este año. Bueno, creo que ahora sí pasaron, ¿no? Pero imagínense que hubiera sido más antes, se suspendía, ¿no? Probablemente, ¿no? Todo quizás al año también, ¿no? Va a ocurrir. En el caso, es un destino que no se puede ver qué va a pasar, pero no, también en los museos, las galerías, el arte, los salones de exposiciones, pueden hacerse planes de transición por un aproximado que se maneja a los visitantes, ¿no? Entonces, esa es una manifestación que ha cerrado mucho a la comunidad del sector cultural, ¿no? Que es un encierro, en todo caso, es simplemente un manejo de gestión pública, privada, ¿no? Como comunitaria, con la academia, es posible encontrar soluciones realistas, ¿no? Muy difícil volver,
¿no? Como se dice, el auge de los años anteriores, eso no se va a comenzar de cero porque ni los atractivos ni los servicios se han contagiado del virus, están allí intactos, ¿no? Bueno, es una gran variedad y la crisis económica al sector cultural generada por la pandemia del COVID-19, ¿no? El sector de la cultura en riesgo. La crisis es una crisis económica generada por la pandemia del COVID. Ya ha golpeado duramente a los gremios de las artes y la cultura. Los músicos, artesanos, escritores, artistas, actores, también el sector de la comunidad de profesionales como arquitectos, arqueólogos, ¿no? Y hasta yo he sido también golpeado bastante porque teníamos muchos planes y trabajos de este año de una manera presencial, ¿no? Presencial con trabajos de eventos nacionales e internacionales, ¿no? ¿No? Y bueno, entonces esto ha golpeado bastante. Es una paralización básicamente a nuestros bolsillos, que ha afectado a la cadena, bueno, de los gastos, ¿no? De una industria de la solvencia, ¿no? Muchos negocios estuvieron al borde de la quiebra y eso ha preocupado la acumulación de deudas. Esos son diálogos con lo que se ha pronunciado. No, ya pues no, la cultura no debe caerse, pues no, es un plan que tenemos que nosotros resolver, no un gremio que también ha sido afectado, ¿no? En las artes escénicas, bueno, en todo, ¿no? Las asociaciones culturales, en un porcentaje bastante alto, ¿no? Los artistas de espectáculos también, bueno, cayeron, ¿no? Los primeros en cancelar sus eventos, probablemente sean los últimos en regresar al escenario, ¿no? Al escenario porque es difícil, ¿no? De que el tema de eso. Es necesario crear sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que el mundo comienza a planificar una recuperación posterior a la pandemia por la COVID-19, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, lo primero, segundo ya. Entonces, la resiliencia debe estar al centro de una recuperación con crecimiento sostenible e inclusiva, ¿no? Esta es una manifestación que determina la crisis actual, es una llamada de atención sin precedentes, ¿no? Necesitamos convertir la recuperación en una oportunidad, un modelo para realizar las cosas bien en el futuro, ¿no? Lo que es diseñar un plan para nuestra sociedad más saludable en el que nadie se pueda quedar atrás y tomar medidas en todo el sistema para garantizar un futuro más resiliente. En esta relación, una propuesta en 6 acciones relacionadas con el clima para dar a la recuperación, ¿no? En pantalla, como ustedes ven, ¿no? Primero es, ¿no? Los recursos que gastarán en la recuperación, ¿no? Entonces, a ver si le dan un pantallazo y lo pueden leer, ¿no? Que están conectados, ¿ya? Y ustedes ya saquen conclusiones, ¿no? Del primero, del segundo, tercero, cuarto, quinto y 16, sexto, perdón, ¿no? Ya son, tendremos que reconstruir un mejor y mantener el impulso de cooperación internacional con los derechos humanos, tanto con nuestro país, en nuestro centro, ¿no? En donde el informe creo que
en un informe leído de la ONU, donde creo que se enfatiza que la necesidad de garantizar que los planes de respuestas y recuperación, recuperación específicas para abordar el impacto, ¿no? Algo que proporcionado, ¿no? Del virus que ha generado, ¿no? Estos grupos incluidos, ¿no? De los individuos, ¿no? Y bueno, este es un trabajo que nos está esperando, ¿no? Que básicamente el tema, por ejemplo, regresando al tema local, bueno, unas noticias, bueno, creo que he leído la ciudad de Puno, ¿no? Soy peruano, puneño y no, juliaqueño también, ¿no? Y entonces hay unos artistas y músicos indicaron que son los más afectados del COVID. Esta es una emergencia sanitaria, ¿no? Porque habría provocado la cancelación de muchas actividades y fiestas sociales. En nuestro caso, en nuestro entorno también se han cancelado porque nosotros teníamos planes para poder realizar eventos culturales como conferencias, coloquios, muchos, ¿no? Y bueno, será para el próximo año, ¿no? Esto es que indicaban de que muchos, por ejemplo, el sector que, como se dice, ha sido totalmente afectado, ¿no? Con la cancelación de eventos sociales, ¿no? De esta pandemia, porque, bueno, hay una costumbre, ¿no? Que dicen que este año 2020 es el año par. Bueno, es lo que se dice en nuestra zona, en la zona de sierra, no sé si el norte lo dicen, ¿no? Porque el año par los músicos o tanto artistas ya habían preparado con una anticipación, ¿no? Comprando me imagino, sus materiales, instrumentos, equipos, con el objetivo de participar en diversos, ¿no? Eventos sociales, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo estarán haciendo? Y frente a ¿no? Emergencia sanitaria que ha provocado la cancelación de sus eventos sociales, actividades, ¿no? Es muy preocupante por esta situación, ¿no? Que estos artistas, ¿no? Músicos han sido afectados este año, ¿no? Casi todo el mundo ha sido afectado, todo. Entonces, ya son temas, ya creo que ya nos falta poco, las diapositivas, ya. A ver, tenemos un video, antes de terminar, tenemos un video enviado por parte de Diego, es un músico cantautor de Tacna. A mí me encantó su letra. En el contenido está bueno, me dijo que Roger, por favor, si me lo puedes poner el enlace para que lo puedan seguir a él, ¿no? No, de su ponencia y a ver, pues tomen y escuchen, ¿no? Hola, ¿cómo están con todos? Mi nombre es Diego Mansur, cantautor de la ciudad de Tacna. Bueno, esta situación del COVID-19 nos ha afectado a todos, ¿no? Y obviamente, sobre todo al sector artístico, que bueno, que lamentablemente no está teniendo mucho apoyo, digamos, de las autoridades. Pero, como todos sabemos, ¿no? En el mundo artístico se necesita, y siempre se ha necesitado, del contacto físico, ¿no? El arte es para las personas, el arte es para la sociedad, el arte es para el mundo. Y bajo esta situación especial justamente se ha visto mermada esa situación tan importante que es el tener contacto físico con las personas que nos escuchan, con las personas que nos ven, con todas aquellas personas que gozan y disfrutan del arte, ¿no? Ese para mí ha sido una de las mayores expectaciones. Ahora, respecto a la segunda pregunta, obviamente ya teníamos, ya los artistas, o íbamos de la mano con la tecnología. Y creo que la tecnología es justamente nuestra herramienta frente a toda esta situación, ¿no? Situación que va a pasar, pero obviamente se ha visto muy mermado, digamos, en la situación, digamos, tanto económica, ¿no? De los artistas y en la situación también de cómo mostrar, ¿no? Nuestro arte. La tecnología definitivamente tendría que haber una forma creativa
de parte de todos los artistas para poder hacer justamente ese contacto físico que tanto necesitamos, hacerlo más viable. Entonces la tecnología nos permite justamente eso, ¿no? Y como lo dije, ya lo veníamos haciendo, ¿no? Bueno, la siguiente canción se llama Estamos Vivos. Me gustaría mucho que presten atención a la letra. Es una canción que tiene mucha relevancia con lo que estamos viviendo, estos momentos que no son muy buenos, pero los seres humanos, recordemos, siempre hemos salido adelante frente a todas las situaciones, por algo que estamos vivos en este 2020, bueno, lo que estamos. Y justamente la canción se llama Estamos Vivos, la importancia de que apenas haya un poco de aire, un poco de oxígeno, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una esperanza. Así que los dejo con la siguiente canción que habla de por sí sola. Muchas gracias. No ocultes la luz que llegue al final. Cada palabra que dices será tu propia historia. Los años pasan, los días terminan. Nacer de nuevo no es nada normal. Es muy difícil incluso contarle a la vida cuando esta parece dormida. Estamos vivos, no te alejes. Quiero verte aquí, encontrarte feliz. Es tarde, ni hoy ni mañana, aunque el silencio te llame a llorar, aunque la luna se haya olvidado de ti un instante. Calma al maestro que mora en ti, no creas en nadie excepto en ti. Cada mañana tu sombra espera algo nuevo y reír. Estamos vivos, no te alejes. Quiero verte aquí, encontrarte feliz. Ríe por ti, la vida no muere, no esperes más, el tiempo no crece, crecen tus penas si sigues sentado en la más bella flor. Estamos vivos, no te alejes. Quiero verte aquí, encontrarte feliz.
Hola. Bien, muchas gracias a nuestro amigo Diego Mansur de Tajana. Fue un video, una música bastante expresiva, ¿no? De parte de él, ¿no? Y bien, entonces llegamos a la parte final de esta ponencia. Como les había prometido, antes de empezar de concluir, relacionado al tema de los cursos gratuitos, muchos me dijeron de cuándo puede empezar. Ya se han registrado bastantes, ¿no? Bastantes personas, la cual el curso gratuito que se va a dar es el patrimonio cultural, relación de arquitectura, la cultura e ideología, la arquitectura en espacios y conceptos, la imaginación arquitectónica, diseño gráfico profesional, la ilustración de diseño artístico digital, mercadotecnia y publicidad y marketing, ¿no? En el curso de patrimonio cultural está compuesto con la gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto se va al entorno de la gestión, de haciendo un hincapié a las técnicas de programación y evaluación de esta labor, ¿no? Llegando a especializarse, ¿no? En este ámbito. Esto ya va dirigido a todo el sector de las personas que quieren, ¿no? Realizar este curso, ¿no? Esto es un curso que va a ser online, no por una plataforma virtual, así como lo que estamos haciendo, gestión cultural, ¿no? Esto es ya las personas que deseen desarrollar su actividad profesional en el ámbito de público y privado, en empresas y en instituciones de carácter cultural, así como profesionales del sector que deseen seguir formándose en esta materia. Estos son los objetivos de este curso, ¿no? Curso gratuito, ¿no? Para poder llegar a gestión cultural, ¿no? Son procedimientos, ¿no? Para un diseño, un desarrollo de programaciones, ¿no? Vinculadas a una planificación realizada, ¿no? Respecto a la responsabilidad de la cultura, ¿no? Reconocer también ciertas políticas culturales o empresariales que puedan ser aplicables al desarrollo de una programación cultural. Ya, entonces, estos son ya el siguiente, por ejemplo, el curso. Bueno, estas son metodologías de lo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, el siguiente es la relación de arquitectura e ideología, ¿no? La arquitectura es básicamente esa premisa, ¿no? De una relación, ¿no? Entre el campo general del contexto sociocultural en un determinado, ¿no? Momento histórico. El objetivo es analizar estas relaciones, tomando el discurso como componente operativa que transmite los principales temas de ideología vigente, ¿no? Estos son ya los que llevan, ¿no? que tienen que responder, ¿no? a girar, ¿no? A un entorno, a la traducción del mensaje ideológico mediante la forma urbana, arquitectónica, ¿no? Es como una ideología que permite una definición de la forma representativa como fruto, ¿no? De un diálogo interprofesional, ¿no? Entonces, el siguiente, estos cursos, por ejemplo, el curso de espacios, conceptos, ¿no? Ya el otro curso es, ¿no? La imaginación arquitectónica. La imaginación arquitectónica es lo que a mí más me gusta, ¿no? Es que se tiene que, porque la imaginación arquitectónica es lo que aplicó Leonardo da Vinci, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Posible idea, ¿no? De un movimiento del cuerpo. A lo llamo yo un pensamiento
motriz o corporal, ¿no? Este es un tema que ha definido abordar, porque esto es muy importante, ¿no? Que este curso que se puede llevar, ¿no? Para una arquitectura que aborda bastantes conceptuales que pueden parecer básicos y fundamentales, tener una ideología, una visión bastante general, ¿no? de una imaginación que previa al dibujo, que permite constituir una imagen, ¿no? Un dibujo. Termino. El otro siguiente es el diseño de ilustración, ¿no? La ilustración y diseño, pues, la ilustración digital. Ya entonces se va a dictar también, ¿no? Por ejemplo, crecimiento, desarrollar más o menos los medios digitales y programas para dibujantes e ilustradores. Lo que yo voy a pretender enseñar que el ilustrador como dibujante contemporáneo se pueda transmitir, quizás podemos dibujar en papel y pasarlo a la computadora y poder generar un claro dibujo, ¿no? Propiamente dicho, tiene que ser un dibujo bastante original para que ustedes puedan transmitir su visión, esa aptitud, para que lo puedan determinar este curso, para que yo les pueda brindar estos conocimientos con una técnica de una ilustración, ¿no? De tanto lo físico a lo digital, con un manejo de software. Cualquier software se puede usar, normal, que se puede realizar como una comunicación gráfica, básicamente publicitaria. El otro es el penúltimo curso es el diseño gráfico. El diseño gráfico abarca todo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, este curso, no voy a enseñar, por ejemplo, estos cursos que, digamos, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, etcétera, manejar el programa, no, cómo vamos a hacer, porque eso hay bastantes en el YouTube, no enseñan, ¿no? Como eso ya, ¿no? Lo que yo pretendo enseñar, por ejemplo, voy a tratar de enseñarles el diseño gráfico, es manifestar cómo trabajar con el cliente, cómo hacer un logotipo. Tenemos que entender que el logotipo no es un solo logotipo, sino hay varios. Puede ser logotipo, isotipo, imagotipo e isologo. Cada determinante son diferentes que tienen para poder diseñar. Cómo recrear un logotipo, diseñar fanpage, pues diseñar trípticos, dípticos, afiches, logotipos, entre otros, puede ser, ¿no? Que se puede una aplicación, ¿no? Como redactar, ¿no? Como hacer de una manera, de un diseño bastante interesante, ¿no? Como una representación gráfica a colores, cómo manejar los colores, como el RGB, el Pantone, el CMYK, las marcas. Si ustedes tienen, digamos, por ejemplo, para hacer un logotipo, transmitir esa esencia de trabajo, poder trabajar con el cliente, cómo es realizar al cliente, manifestar. El cliente a veces quiere tanto como quiero hacer, a veces un cliente no puede cómo realizar su trabajo, su logotipo a su razón social. Entonces ustedes tienen que tener esa capacidad para poder resolver, darle esa orientación al cliente para tener esa y no perder también eso, ¿no? Ya entonces, por último, ya es claro, es mercadotecnia. Mercadotecnia, bueno, ya todo el mundo quizás no saben de que cuando hablamos de mercadotecnia hablamos de un proceso social administrativo por el que mucha gente a veces o grupos necesitamos al crear, ¿no? Esos trabajos, intercambiar bienes para poder realizar en mercadotecnia, ¿no? Son servicios o los objetivos de esta especialidad, ¿no?
Es aquí saber identificar las necesidades y deseos del público objetivo, ¿no? Saber adaptarse para satisfacer estas cualidades de trabajo, ¿no? Objetivos, el objetivo gratuito, porque ahora no todos necesitamos, ¿no? De esta plataforma virtual, ¿no? Y por último, es publicidad y marketing, ya bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, son conocimientos, ¿no? Que hacemos competencias específicas para diseñar y gestionar, evaluar, liderar estrategias publicitarias, etcétera. Bien, entonces terminamos con este. Al finalizar, al final, perdón, al finalizar, recordando, retrocediendo un poco al tema del himno nacional en quechua, les voy a invitar a que escuchen que se ha determinado la música en quechua. Escúchenlo y terminamos con eso. Esperemos que les haya gustado y podamos encontrarnos a la próxima invitación por la parte de la municipalidad. Entonces, hemos sido invitados por varios lugares y sectores de la cultura, tanto como la arquitectura, diseño, etcétera, como les he mencionado. Hasta pronto, cuídense mucho. Les deseo mucha suerte. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp. Sí, muchos abrazos, un cordial saludo para todos ustedes. Hasta pronto. Country
Cinta intinchik